Todo empezó cuando éramos unos niños. Yo y mi amigo José empecemos a robar, porque no teníamos cosas que otros niños tenían. Pensábamos que no pasaba nada, que era una tontería. Y ya empecemos a vernos con mucho dinero, a ir con los grandes del barrio, a probar las drogas. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui metiendo cada vez más y más en ese mundo. Mi amigo se dio cuenta, y él salió de ese mundo. Yo no. Yo seguía y seguía, y mis amigos me decían, acabarás muerto en la cárcel. Yo pensaba que no, y poco a poco me fui aislando, quedando solo, metiéndome droga y robando. Con el tiempo, conocí a mi novia. Salí de ese mundo durante un tiempo, pero como siempre, volví a recaer. Ella me decía que parara, y me aconsejaba bien, pero yo no paraba, estaba muy enganchado a esa sustancia. Por culpa de esa sustancia, aquí en la cárcel me veo, y me he dado cuenta que el robar y las drogas te llevan a la cárcel o al cementerio. Y aún le doy gracias al Señor, de que mi novia, familia y algún amigo no me han abandonado, y que confían en mí. Nunca más les fallaré, ni a ellos ni a mí mismo.